Los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo Jesús. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos a este grupo familiar de la Iglesia Centro Mundial de Oración. Pónganse cómodos y estamos iniciando este tiempo donde creo yo que Dios estará hablando a nuestras vidas. Y hoy estamos terminando una serie que iniciamos hace 4 semanas, una serie que titulamos Llamados a ser discípulos. Hoy estamos en la 4ª parte, repito, la última parte de esta serie, y el tema de hoy tiene que ver con las señales de un verdadero discípulo. Señales de un verdadero discípulo es el tema de esta semana. Así que le invito para que saque su boletín. Si usted no lo tiene, usted puede accesar a nuestra página de internet, Facebook, de YouTube o a iglesiacmo.com y usted puede solicitar nuestro boletín para que usted pueda también seguirnos en lo que es la guía familiar. Así que vamos a entrar de lleno entonces a la temática de esta semana. Y para iniciar estaremos leyendo la palabra de Dios allá en Gálatas capítulo 5, versículo 25, y estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. A manera de introducción, la semana pasada, si usted recuerda, estuvimos analizando parte de las instrucciones asociadas con el estilo de vida de un discípulo, desde estar preparados contra los peligros de la tentación y el temor, por ejemplo, hasta proclamar el reino de Dios. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Hoy nos enfocaremos principalmente en la práctica cotidiana del discipulado, es decir, ¿qué hace un discípulo en su diario vivir? Y también hoy estaremos viendo la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a recordar, o quisiera que recordemos, que la vida del discípulo cristiano es una vida que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y una característica de esto es que podamos manifestar el amor de Dios también a los demás. Porque si no amamos a los demás, dice la palabra, no amamos a Dios. Pero de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Vamos a iniciar con el primer punto de esta guía. El primer punto en sus notas es el hecho de que el discípulo es guiado por el Espíritu Santo. Y como referencia usted puede ver allá en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Sabe que el apóstol Pablo presentó un muy marcado contraste en este pasaje entre una vida espiritual y una vida carnal o pecaminosa. Es importante notar que una vida espiritual solo puede ser llevada al cabo a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y esto incluye escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu y caminar en obediencia a esa voz. Es decir, seguir esa guía de parte del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y esto me lleva a pensar de que todo cristiano, toda aquella persona que se dice amar a Cristo Jesús, debe desear agradarle a Dios con su manera de vivir. Es decir, si usted y yo nos decimos ser creyentes, ser cristianos, debe haber en nosotros ese anhelo de querer vivir una vida que le agrade a nuestro Dios en todo sentido. Ahora bien, esta manera de vivir solo es posible si se vive a través del Espíritu Santo. Es decir, esto no es posible cuando usted y yo nos proponemos en nuestras fuerzas agradarle a Dios. Simplemente no es posible. Solamente es posible a través de la ayuda, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y usted puede ver un poquito más de esto allá en Gálatas 5, 16 al 18. Entonces, debemos tener en claro, por lo tanto, que somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús. Pero una vida en victoria es el producto de una
vida guiada por el Espíritu de Dios. Permítanme aclarar eso aquí bien. Usted y yo somos salvos por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo no podemos ganarnos la salvación. Es decir, somos salvos solamente por la gracia a través de Cristo Jesús. Pero una vez que usted y yo seamos salvos, es posible vivir en derrota. Es posible vivir una vida que aunque usted sea creyente, conoce la palabra de Dios, y no estar viviendo una vida en victoria. Y créanme que esto es muy normal para muchos cristianos. Son creyentes, aman a Dios, pero viven una vida en derrota tras derrota. Y Dios nos pide que vivamos una vida de victoria en victoria. Por lo tanto, esta vida en victoria, escúchame bien, es el producto de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Es decir, mi comportamiento, nuestras acciones son una señal de lo que sucede en mi corazón. Es decir, yo no soy salvo por mis acciones, yo no soy salvo por mi comportamiento, pero sí mi comportamiento es una señal de que qué es lo que está sucediendo en mi corazón. Allá en Gálatas 5, 19 al 21, de hecho el apóstol Pablo enumera las obras de la carne, es decir, esos indicadores del estilo de vida de alguien que vive de acuerdo a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos. Y usted puede ver esa lista que está ahí. Es decir, si una persona está viviendo un estilo de vida marcado por actos como inmoralidad sexual, como brujería, ambición egoísta y palabras, acciones carnales, es evidente, es claro que este individuo no está en una relación con Cristo Jesús. Es decir, ese comportamiento, esas actitudes simplemente están mostrando que esa persona realmente, aunque puede ser salvo, es un hijo de Dios, pero está evidenciando que no tiene una relación personal con Cristo Jesús, que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es decir, no somos salvos por nuestro buen comportamiento, repito, pero mi comportamiento más bien refleja lo que hay en mi corazón. Por eso en algunos pasajes Pablo menciona, a ustedes no los puedo hablar como cristianos maduros, porque son carnales, son bebitos, no pueden soportar la carne, no pueden soportar porque no han madurado. Entonces, cuando el discípulo cristiano tiene una relación cercana a Dios, esto produce, permítame decirlo así, como un sistema de raíces que se va formando en nuestro interior, el cual a su tiempo, esas raíces, da fruto digno que glorifica a Dios. El segundo aspecto en sus notas tiene que ver con el hecho de que el discípulo se aparta del pecado. El discípulo se aparta del pecado. Y en primera de Juan 3, 1 al 6. Sabe que el apóstol Juan utiliza el lenguaje de una familia para ilustrar el comportamiento que un cristiano debe mostrar. Juan afirmó que quien ha nacido de nuevo es parte de la familia de Dios. De este modo, como hijos, usted y yo, podemos reflejar esas características que reflejan a Dios, a nuestro Padre Celestial. Es decir, soy hijo de mi Padre Celestial, entonces mis acciones, mi comportamiento debe reflejar ese carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Es decir, la experiencia de nacer de nuevo nos convierte en nuevas criaturas en Él. Y nuestra vida debe dar testimonio de ese nuevo carácter. Eso no significa que los cristianos somos perfectos, que no vamos a estar luchando con tentaciones y el pecado. Pero lo que sí significa es que nuestras raíces, de las que hablamos en el primer punto, han sido renovadas y el fruto que producimos cambia, es diferente. Algunos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios simplemente porque Él nos creó. Pero créanme que esto no es así. Las Escrituras aclaran que esa noción es falsa. Ahí en 1 de Juan 3,
del 1 al 6, dice la palabra de Dios, y Juan hace mención, y hace este contraste entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Por el pecado de Adán y Eva, la humanidad renunció a esa relación con Dios. Por eso mismo necesitamos la redención a través de Cristo Jesús para restaurar esa relación. Es decir, nos volvemos hijos de Dios a través de la salvación que Cristo ha provisto para usted y para mí. Por este motivo, es imposible ser hijo de Dios y seguir viviendo en pecado. Esto no significa que no pequemos. Lo que sí significa es que como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro nuestro, el cual nos guía hacia una vida que agrada a Dios. Nuestras acciones entonces deben ser un reflejo de una vida dirigida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, el tercer aspecto es el hecho de que el discípulo es alguien que ama a los demás. Primera de Juan 4, 7 al 12. ¿Sabe que el Señor Jesucristo estableció la norma por la cual el discípulo debe vivir, declarando que sus seguidores deben amar a Dios y amar al prójimo? Aquellos que se dicen amar al Señor Jesucristo, obviamente aman a Dios, pero también deben amar a su prójimo. El apóstol Juan en su epístola hace mucho énfasis en este aspecto. El amor, dice él, debe ser la motivación detrás de todo lo que hacemos. Cuando consideramos que el gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿cómo es posible que no podamos vivir nosotros demostrándonos ese amor los unos por los otros? Es decir, si yo digo que Dios me perdonó, pues lo menos que podemos hacer es que podamos perdonar a los demás. Porque si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha amado, lo mínimo que podemos hacer es amarles también a quienes nos rodean. Allá en Juan, primero de Juan 4, 7 al 12, Juan establece un contraste entre una persona que podemos llamar piadosa y una que no conoce a Dios. Aquellos que muestran amor por los demás son piadosos. Aquellos que no aman al prójimo muestran claramente que no conocen a Dios. Y esto pudiera ser algo fuerte, pero una persona que no refleja su amor por los demás es alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, porque Dios es amor. Es evidente que no es fácil amar a quienes nos han infringido algún daño. No va a ser algo fácil, pero en la medida en que vivimos para Dios y nuestra comunión con Él se fortalece, el amor por los demás se irá perfeccionando. Es decir, la demanda de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros como sus discípulos, sin duda es alta. Él nos dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Y esto es fuerte. Ora, dice, por los que te persiguen. Y créame que si Dios demanda eso de nosotros, es que es posible hacerlo. Y es interesante, y no está en sus notas, pero uno puede recordarse, por ejemplo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando Esteban fue martirizado, el primer mártir de la era de la iglesia, vemos un comportamiento muy similar al del Señor Jesucristo en la cruz. Y este hombre, Esteban, era alguien que servía a las mesas. Es decir, no era alguien que tuviese algún puesto importante dentro de la iglesia primitiva, sino que era alguien que servía a las mesas. Pero vemos este carácter en él, y él cuando está siendo martirizado, apedreado, él tiene una actitud que dice, Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Y esto me da a entender de que sí es posible. Sí es posible. Cuando mi relación con Dios, cuando soy guiado por el Espíritu Santo, créame,
Es posible que usted ore, es posible que usted perdone. Es más, es posible que usted y yo podamos amar a aquellos que nos han dañado. A manera de conclusión, si bien es cierto, nuestro comportamiento es importante para Dios, sabe que Él no espera que vivamos piadosamente en nuestra propia fuerza. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo para guiarnos hacia toda verdad y hacia la victoria sobre la prueba, sobre la tentación. Dios quiere que amemos a los demás para que cuando ellos vean a los seguidores de Cristo Jesús, amándose entre ellos, tengan una imagen fiel de Cristo Jesús. Como discípulos de Cristo Jesús, usted y yo, nuestro comportamiento debe reflejar a nuestro Padre Celestial. Si no es así, debemos cultivar nuestra relación con Dios. Sin duda, pronto veremos el fruto de una vida piadosa. Y a manera de, si podamos conversar ahí, en el grupo familiar, yo les pregunto, ¿por qué es tan importante amar a los demás? Si pudiéramos conversar brevemente ahí en el grupo familiar, recordemos que no nos debemos extender mucho, pero ¿por qué es tan importante amar a los demás, aun aquellos que nos han dañado? Si pueden conversar eso, por favor. Oremos, Padre, queremos, Señor, darte gracias por este tema, Señor, que nos hablas en tu palabra, de la importancia de poder tener esas características que puedan reflejar, Señor, nuestra relación contigo. Yo te pido que tú nos ayudes como individuos y como iglesia a que podamos ser ejemplo hacia los demás de ese amor que tú tuviste por nosotros. Y ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este momento. Y vamos adelante. Compartan este video, por favor. Les amamos y oramos por ustedes. Dios les bendiga.